está ahí, ya está. Ya está. Bueno, yo integro la Asamblea Discas en Lucha, como comentaron. También integro la organización Orgullo Disca. Le agradezco a Redi, que fue la organización que me invitó. Les cuento que desde que subió este gobierno nos empezamos a organizar en asambleas multitudinarias de personas con discapacidad y personas aliadas, le llamamos allegadas, familiares, amigues. Y la verdad es que digo esto que desde que empezó este gobierno porque pudimos ver, esto anda medio raro, pudimos ver que nuestros derechos iban a ser pisoteados como lo fueron y que además nos iban a masacrar en la calle por protestar por esto. Y la verdad es que quiero destacar esto porque las personas con discapacidad, en este caso, no tuvimos ninguna dificultad para ponernos al frente de las luchas. Y porque dimos respuesta política, no de sensibilización ni de empatía, dimos respuestas políticas a un montón de problemáticas sociales que se nos presentaron a partir de el pisoteo de nuestros derechos. Por eso empezamos a articular con muchos organismos y con muchas agrupaciones como Unides por la Cultura, como Unidos contra los Despidos, como en las postas de salud, en la calle, a quienes les dimos un montón de perspectiva en discapacidad. Y hace poco, a partir de los despidos en la ANDIS, de los 340 despidos en la ANDIS, entre los que habían personas con discapacidad y un montón de otras personas, pero nos preocupa particularmente las personas con discapacidad porque el organismo, la ANDIS, fue el único que cumplía con el cupo, con el piso, el 4% del piso del cupo laboral para personas con discapacidad, que no se cumple en ningún otro organismo. Es importante destacar esto, y que tampoco ahora, además de no cumplirse en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque pretenden eliminar al 30% del organismo, como de todos otros organismos, inclusive el que yo trabajo para el Ministerio de Capital Humano, mientras pretenden despedir a todas estas personas y no cumplir con el cupo, entendemos que si el Estado no cumple con el cupo, y los privados, para los privados somos personas con dificultades o con problemas, y no se puede ver que el problema lo tiene la sociedad. En esta medida vamos a seguir dando respuestas políticas. Y por eso inauguramos un plan de lucha al que le damos seguimiento, como muchos sindicatos nos están dando, como muchos otros organismos e integrantes de la sociedad civil no le están dando. Y entonces nos ponemos las personas con discapacidad al frente de estas luchas. Y algunas de las problemáticas a las que les estamos dando respuesta, aparte de los despidos y aparte del no cumplimiento del cupo, son, por ejemplo, el cierre del programa ENIA del embarazo no intencional adolescente, que tiene que ver con generar consejerías para personas adolescentes, jóvenes, con discapacidad incluso, consejerías en las que se trabaja con información accesible y que en muchos casos no se están ahora, con el cierre del programa, no tienen respuesta. Es una población que hoy no tiene respuestas y que además sus familias muchas veces niegan su discapacidad y mucho más niegan su sexualidad. Entonces son problemáticas profundas a las que antes el Estado les daba respuestas y hoy no. También la ley de alquileres y el problema con la ley de alquileres y conseguir alquileres accesibles para personas con movilidad reducida sobre todo. El cierre del INADI, que implica tener un organismo al que íbamos a buscar respuestas como colectivo más discriminado, porque evidentemente las denuncias por discapacidad por lejos era la denuncia más
solicitada. Y como eso, un montón de otras problemáticas a las que hoy les tenemos que dar una respuesta política. Una respuesta política de funcionarios políticos, no solo desde las bases como la Asamblea Discas en Lucha, sino una respuesta de parte de ustedes. Y esto no me voy a cansar de decirlo hasta que no haga falta decirlo más, que una importante respuesta política es tener en cuenta que falta representatividad política de las personas con discapacidad. Hasta que no haya bancas de personas con discapacidad, no se va a solucionar esto, porque tener sensibilidad, empatía, no resuelve las problemáticas de la sociedad, no nuestras, de la sociedad respecto a la discapacidad. Muchas gracias.